me dijeron, te vas a ir a una cosa que han inventado en la Amazonía. Han inventado una cosa muy rara, que se han puesto juntos. Os lo cuento como a mí me lo contaron, ¿eh? Y me corrige aquí Rafa en lo que considere. Y dicen, han hecho una cosa muy rara, se han organizado, si no te lo vas a creer, se han organizado las conferencias episcopales de 9 países, que ya es complicado, las cáritas nacionales de 9 países o pastorales sociales y las congregaciones de 9 países que están trabajando en la Panamazonía. Y juntos se han sentado y han montado una plataforma, una red que se llama Red Eclesial Panamazónica. Y entre los espacios que tienen para trabajar han organizado un eje fundamental, que lo han llamado el eje de derechos humanos, y piden que si hay alguna abogada o abogado europeo que trabaje en el ámbito de la Iglesia y que conozca el sistema de derechos interamericano y el sistema de Naciones Unidas. Con lo cual te estamos llamando a ti porque es la única abogada que conocemos que cumpla estas características. Y así empecé yo en esto de la REPAM. Este informe llega después de muchas cosas. No es un informe que de pronto nos sentamos, como solemos hacer aquí en Europa, ¿no? Que nos sentamos y decimos, vamos a organizar datos, vamos a sistematizar, vamos a presentar un informe contando lo que pasa. Este informe nace 2 años después que termina una escuela de derechos humanos, que es la primera escuela que hicimos en Ecuador, cerca de donde vives, bueno, cerca, seguro que para ti no muy cerca, en Coca. Y es la primera escuela que se hace de derechos humanos para mostrar herramientas de lucha a agentes de pastoral y a personas afectadas, pueblos indígenas, ribereños, quilombolas, nos escucharéis mucho decir esto, campesinos, los pobladores y las pobladoras de la Amazonía. Hacemos la escuela, en la escuela se presentan, van personas en casos muy complicados, algunos a lo mejor os suenan como los Yanomami, que son estos indígenas que puso de moda hace ya 20 años Steen, eran los que tenían unas manchitas blancas por pintadas, aquí en Europa los conocemos así. Vinieron casos que eran muy conocidos y casos que no eran nada conocidos, y en la escuela tuvimos la experiencia, bueno, yo estuve 2 semanas, pero la gente estuvo 1 mes y medio, dejando su pueblo, dejando su familia, sus hijos, sus hijas, y estuvieron allí 1 mes y medio, compartiendo la parte espiritual, creciendo 200 horas de la Iglesia. En aquel entonces impartimos esa asignatura, en aquel momento era sacerdote y ahora es obispo en Bilbao, Joseba Segura, que ha sido nombrado hace muy poco tiempo obispo en Bilbao. Y también mostrábamos cómo hacer incidencia política, cómo hacer sistematización de vulneraciones de derechos humanos para después intentar cambiar la situación. Era una escuela muy enfocada en cambiar la situación. Bueno, hicimos muchas cosas, nos fuimos a Naciones Unidas, hablamos con embajadores, estuvimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después de todo esto es cuando decimos, tenemos que ordenar toda esta información en un documento. Era muy complicado, porque eran 13 casos, 13 pueblos. No es fácil decirle a un pueblo que resuma en 15 o 20 páginas o 30 páginas las vulneraciones de derechos humanos que vive ese pueblo en los últimos 40, 50, 80 años. Ha habido que hacer un ejercicio muy grande y ese es el informe que hemos hecho, que si entráis en la página web de la REPAM lo vais a encontrar en castellano, en inglés y en portugués, que ha sido otro esfuerzo muy grande que hemos hecho, de tenerlo en inglés, porque donde se organiza el mundo hoy en día, pues hay que contárselo en inglés, que es en Naciones Unidas sobre todo. Estos son los países de los que se ha hecho el informe, ahora os contaré. Estas son las fotos que os decía previas al informe. Ahí nos tenéis en Ginebra, en Nueva York, que tuvimos un encuentro con pueblos indígenas del norte o con Sioux, que os tengo que contar que ese momento es la foto de arriba del centro, fue muy, muy potente, porque imaginaros los indios Sioux que miden 2 metros, son altísimos, viven en reservas. Y cuando estuvieron con los mundurucús, bueno, ahí hay un mundurucú y un Yanomami, que son muy bajitos, miden 1,40 m, una cosa así, les dijeron, sois los únicos pueblos indígenas libres del mundo. En la Amazonía es el resto, digamos, lo que diríamos nosotros el resto de Israel. Son los últimos que están guardando la naturaleza, que están cuidando de la creación. Allí veis a mucha gente de la REPAM con la relatora de pueblos indígenas de Naciones Unidas,
aquí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aquel entonces con Monseñor Barreto, ahora Cardenal Barreto, importante para nuestra red eclesial panamazónica, y bueno, ahí también en Naciones Unidas. Esto fue antes de hacer el informe y nos planteamos hacer el informe. ¿Qué diferencia tiene este informe con otros informes? Que no está hecho ni por doctores en Derecho, ni por juristas expertos en Derecho, ni por sociólogos expertos, ni por politólogos. Está hecho por las personas del territorio. Eso también ha tenido su dificultad, porque no es fácil utilizar un lenguaje que se pueda entender bien, que luego lo pueda entender un político que trabaja en Naciones Unidas, que lo pueda entender el ministro al que se le entregue en Colombia, etc. Entonces, ha sido un informe en el que a las personas que han participado les hemos pedido que tuvieran un poco de sistematización en esto, contarnos qué está pasando, que nos contaran qué estaba pasando en su forma de hacerlo. Incluso en el informe os podéis leerlo de una manera que es leer solamente lo que está en color azul en cursiva, que es la palabra de las personas. Hemos recogido literalmente cómo las personas viven la vulneración a sus derechos, ancianos, ancianas, niños, niñas, jóvenes, y podéis leer el informe haciendo esa trampita de leer solamente lo que está en azul. Les hemos pedido que nos hicieran un análisis jurídico. En incidencia hemos aprendido que ya no podemos ir y decir el mundo está mal, políticos lo tienen que cambiar. Les tenemos que decir qué ley tienen que cambiar. Les tenemos que decir qué ley tienen que derogar. Les tenemos que decir qué política pública tienen que llevar a cabo. No podemos solamente ir a contar lo que está pasando. Tenemos que hacer un análisis jurídico y hacer propuestas de políticas públicas y de normativa. Y otra cosa muy importante, les pedimos algo muy difícil a la gente. Les dijimos, enfocaros en un derecho humano vulnerado, el que os parezca que es más intenso ahora, que os está dañando más o que es más urgente porque os está matando. Es el caso de los Yanomami. El 85% de la población Yanomami en Brasil, sus cuerpos están llenos de mercurio, con lo que eso supone de enfermedades tremendas. Que eligieran un derecho, pero que lo interrelacionaran con los demás derechos. Era importante hablar de un derecho, porque si no, cada informe de cada caso ocuparía 300 páginas cada informe, el informe sería, no podríamos ni llevarlo entre los brazos, pero que lo pudieran relacionar con otros derechos. Y eso es lo que veréis en el informe, el dibujo que tenéis ahí. El caso, el derecho que han elegido, el relato de las personas y la interrelación con los demás derechos. Estas son las personas que han hecho el informe. Yo creo que muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, de ver la foto, de nombrarlos. Esta foto también expresa muchas cosas, que son cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, hay muy pocas mujeres. Ya en la segunda escuela, que aquí está una de nuestras más eminentes profesoras, doña Raimunda, más conocida como Gai para nosotros, os podría decir que en esta última escuela ha habido muchas más mujeres. Pero en la primera escuela tuvimos la presencia solamente de las mujeres que veis aquí. Son las personas afectadas, las personas que en otra foto os podríamos poner, los agentes de pastoral que les acompañaban, muchos de ellos de Cáritas, de congregaciones, algunos eran juristas, otros eran sociólogos, otros eran agentes de pastoral. Pero estos son las personas, los pueblos indígenas, los pueblos ribereños, los pueblos campesinos que salen en el informe. Y os digo los casos ya, y os digo muy brevemente el que podéis encontrar de cada caso, y luego ya pasamos a escuchar a Rafa, y luego en las preguntas que nos hagáis ya podemos profundizar. Aquí los tenéis de una manera y en el documento que os han entregado los tenéis enumerados de otra. Yo os voy a ir contando según está en el documento. En la página 3, el primer pueblo, que es un pueblo guerrero y luchador, que es el pueblo Aguajún Huampis de Perú, ha trabajado un derecho muy importante, que es que tienen la obligación los estados de preguntarle al pueblo indígena, antes de iniciar un proyecto minero, hidroeléctrico, lo que sea, tienen obligación por ley de preguntarle al pueblo indígena que reside en esa zona si quiere o no quiere el proyecto. Y automáticamente esa ley es incumplida por el propio gobierno. Eso significa que hay que enzarzarse en tribunales. ¿Y qué nos pasa a todos cuando nos hablan de ir a tribunales? Que decimos, quita, 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 que me voy a tirar muchos años, mejor no voy, ¿no? Pues eso también es un poco la trampa en el tema de los derechos humanos. Que todo es muy lento,
todo es muy lejano, hablan un lenguaje extraño, están en la ciudad y mejor nos reclamamos. Bueno, la experiencia del CAAP, que es un instituto muy importante que hay en el Perú, la experiencia que tienen los abogados es que han ganado casos, y han ganado casos al gobierno español. El CAAP es una institución de la Iglesia Católica que lleva acompañando mucho tiempo ya a los pueblos indígenas. El otro caso que tenéis ya en la página 4, este caso es muy complicado, es un caso muy complicado que seguro que en el sínodo han hablado de este tema, que son los pueblos no contactados. En la Amazonía hay más de, voy a decir 250 porque no recuerdo ahora si son 300 ya o casi 300, pueblos no contactados. No sabemos si cada pueblo son 30 personas o 300, porque son pueblos no contactados que viven adentro de la selva y que su manera de manifestar su derecho a la autodeterminación y de decir no queremos que nos contactéis. Ellos están diciendo ya que no quieren ser contactados. En Ecuador hay el caso de un pueblo, el pueblo Tagaeri Taromenani, que es un pueblo que no quiere ser contactado y nuestras compañeras de Ecuador, claro, no podíamos ir a preguntarles cómo querían hacer el caso, lógicamente, porque la idea es que no se les contacte. Se hizo un trabajo por nuestras compañeras de Cáritas Ecuador y algunas religiosas, lauritas, que ayudaron, que están trabajando con un pueblo de recién contacto, que son los Guaroni, hicieron todo este trabajo para acreditar que no se les podía obligar a contactarse con el argumento del desarrollo, porque hay compañeros antropólogos que están haciendo estudios donde están acreditando que los pueblos que han sido contactados están enfermos, están muriendo la población, hay temas de trata, hay temas de explotación laboral, hay un montón. Ese progreso luego no es el progreso realmente, ¿no? Al que ellos pueden acceder. De Colombia tuvimos dos casos de campesinado. Los campesinos tienen una gran desprotección, mucha más desprotección que los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen una convención mundial, internacional, de obligado cumplimiento para casi todos los países de la Amazonía, pero los campesinos y las campesinas no tienen esa protección. Se encuentran totalmente inertes ante la llegada de la soja, ante la llegada de la palma y esos grandes cultivos que ya sabéis por qué hacen esos cultivos, para que luego nos preguntaréis qué se puede hacer desde aquí, ¿no? Desde el Estado español, ¿no? Pues tendríamos que hablar mucho de lo que consumimos, ¿no? Hay un caso de los campesinos de la vereda Chaparrito que les obligan a dejar de cultivar sus cultivos tradicionales. Hay otro caso de la zona de Morelia y Valparaíso, en Colombia, que están intentando que no les contaminen el agua. Es una de las zonas con agua más pura de todo Colombia, y hay un proyecto minero y la técnica que se está utilizando es de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos llevando varios proyectos de apoyo a estos defensores. Los criminalizan, los acusan de delitos penales, de delitos de violencia de género, de narcotráfico, de quedarse con dinero, y es la manera que hay hoy en día de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos. También se les asesina, como bien sabéis ahora, el lugar donde más gente está muriendo, asesinada, pasó de Centroamérica a la Amazonía. Esto es una noticia triste que hay que dar de la Amazonía. Sigo rápido. El pueblo Mosetén en Bolivia, igual, se les está construyendo una gran represa de agua y se les está destruyendo sus zonas históricas, sus cementerios históricos, sus lugares espirituales. El pueblo mojeño trinitario Yucararé y Sinami del Tibnis, si habéis oído las noticias del año pasado, se quería construir una carretera para conectar La Paz con la zona donde se produce la coca, la hoja de coca, y esa carretera arrasaba por un parque natural. Imaginaros que construimos una gran autopista por mitad de Gredos. Yo es que ayer estaba en Gredos. Entonces, de pensar que construimos una gran autopista de 4 vías en Gredos, destruimos Gredos, ¿no? Si hacemos eso por donde se va al parador, ¿no? Pues esto sería una cuestión parecida. El pueblo Mundurucú de Brasil, uno de los pueblos también más guerrero y más luchador por su identidad. Bueno, lo mismo, proyectos de oro, proyectos de hidroeléctricas, su agua contaminada y con muchísimas dificultades para poder demarcar su territorio. El pueblo Yanomami, una explotación ilegal de oro tremenda. Decía un compañero de Ecuador que yo, la verdad es que con una alianza de oro son 20 toneladas de tierra que se remueven. El pueblo indígena Yaminagua Arará, quedan 300, 400 personas de este pueblo. Con eso os digo de a todo.
de cómo está el pueblo de nuestro amigo Rosildo. La comunidad campesina de Buriticupu, también de Brasil, una comunidad campesina por la que por mitad del pueblo pasa una doble vía de tren gigantesco que lleva acero de un lado a otro, a todas horas, donde el niño va a cruzar la carretera, el tren no puede parar y se lo lleva por delante, donde la contaminación está haciendo unos problemas bronconeumonales tremendos y que están luchando para que les den otro lugar para vivir, el derecho al hábitat. La comunidad de Tundaime es Ecuador, lo llamamos la comunidad del doble desahucio. Esa imagen que conocéis todos y todas, ¿verdad?, de la televisión, en la que llegan, ¿no?, y a la casa, ¿verdad?, y vemos a la gente en la puerta, que no pasen, ¿no?, la madre con el niño que no quiere salir de la casa. Esa imagen la conocemos, ¿verdad? Imaginaros que después de vivir eso, con los militares, con vuestra abuela, con vuestra vecina, cuando ya os han sacado de la casa, cogen vuestra casa, la rompen y la entierran. Eso es lo que hicieron en Tundaime. Primero llegaron, se llevaron la iglesia, lo primero que destruyeron, la escuela, el ayuntamiento, las casas, y como son casas de madera, las desmontan y las entierran en el suelo. Lo llamamos el doble desahucio. Un tema terrible que estamos ya a punto de llevar a Naciones Unidas. El pueblo indígena Cucama de Perú, no solamente contaminada el agua del río, sino contaminadas las aguas subterráneas. Aguas de cientos de años limpias y puras y ahora contaminadas. Imaginaos lo que supone eso para un pueblo. Y la comunidad campesina de Yurimaguas en Perú, que también han estado aquí compañeros nuestros en estos días, tanto en España como en Roma, con el tema de la palma aceitera, esa famosa palma que se utiliza para que luego nosotros consumamos de manera más cómoda el chocolate y el cacao, y que ha arrasado con zonas enteras de selva natural, de su forma de vida natural, y que igual que tienen varios casos contra las macroempresas, que en muchos casos nos cuesta saber de dónde son, porque tienen tantos socios de tantos lugares del mundo que es casi imposible. Al lado de estos pueblos, al lado de estas vulneraciones, y hay que decirlo muy alto, porque bueno, casi todos los que estáis aquí seguro que pertenecéis a grupos, a organizaciones de iglesia, ¿no? Ojalá hubiera gente que no fuera de la Iglesia Católica, porque os diría que en todos estos casos está la Iglesia Católica presente. Que esto no sale mucho en la prensa, que no salen muchas personas como Rafael en la prensa, pero que aquí, en cada paso que se está dando, en cada sufrimiento, incluso acompañando a los tribunales, que es muy duro y que son muchos años de ir a los tribunales, está la Iglesia, y es una manera de luchar por una casa común, y todo lo que se gane en estos casos, todo lo que se gane de agua limpia, de aire limpio, de tierra conservada, es ganancia para todo el mundo, para la casa común. Es una cosa que siempre nos decían ellos, no estamos luchando solamente por nuestro pueblo, sino que estamos luchando por el mundo entero. Y a los europeos nos cuesta mucho verlo, pero los pueblos de la Amazonía entienden muy bien lo de que todo está interligado, que era la canción casi del sínodo, ¿no? Todo está interligado. Y muchas gracias.